Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre ya lo que es la psicolingüística y cuáles son algunas de las teorías sobre la adquisición del lenguaje. La psicolingüística, como ya lo habíamos visto, bueno, pues es una rama de la psicología que nos permite analizar el proceso de la producción y comprensión del lenguaje humano desde que se adquiere, cómo es que se usa, cómo es que se comprende, incluso hasta cómo es que se deja de usar. La psicolingüística, bueno, pues es una rama que está entre la psicología y entre la lingüística, que propone teorías nuevas para generar investigaciones acerca del lenguaje, en donde se incluyen tanto factores psicológicos como neurológicos. Los objetivos de la psicolingüística más importantes son comprender el proceso que realiza el cerebro para descifrar los mensajes que recibe a través del lenguaje hablado, es decir, cómo es que nuestro cerebro se comporta, cuál es el proceso que lleva a cabo para que nosotros podamos descifrar aquellos mensajes que recibimos a través de alguien más. También estudia los procesos implicados en la adquisición de una lengua a nivel tanto fisiológico como neuronal. Bueno, cuáles son todos esos procesos que nos van a ayudar a que nosotros podamos adquirir una lengua. También tiene como objetivo comprender el desarrollo de la producción del lenguaje hablado por personas, es decir, cómo es que nosotros logramos compartir mensajes, cómo es que podemos comunicarnos con otras personas oralmente. También analiza los procesos y las estructuras del cerebro que dotan al ser humano de la capacidad de hablar, es decir, todos estos eh, procesos neurológicos, cómo es que funciona nuestro cerebro para que nosotros podamos tener la capacidad de hablar. También estudia el proceso de almacenamiento de información en el cerebro, cómo es que nosotros guardamos estos mensajes que recibimos, cuál es la forma en la que el cerebro de alguna manera los guarda para que nosotros podamos utilizarlos en un futuro. Y también realiza el estudio de la evolución del lenguaje durante las etapas del desarrollo de la infancia. Este es uno de los objetivos principales de la psicolingüística. Se centra mucho en cómo es el estudio, o más bien se centra mucho en el estudio de cómo es que durante las etapas de la infancia se adquiere el lenguaje. Ahora bien, vamos a hablar sobre las teorías de la adquisición del lenguaje. Existen diferentes teorías. Se han propuesto distintos modelos para explicar el fenómeno de la adquisición del lenguaje. Algunas están basadas exclusivamente en causas biológicas y hay otras que incluso nos hablan de factores de tipo ambiental. A lo largo de todos estos estudios se han desarrollado otras teorías un poco menos extremas y se caracterizan por el peso relativo otorgado a cada factor. Primero vamos a hablar del innatismo o la teoría innatista. Eh, con este término suele designarse la corriente psicolingüística derivada de los planteamientos lingüísticos de Noam Chomsky. La aparición de las teorías de Chomsky a final de la década de los 50 fueron el punto de partida que hizo que se cuestionaran las bases del modelo que denominaba la investigación psicológica y lingüística. Esta teoría considera el lenguaje como un órgano mental, especialmente que se construye gracias a propiedades innatas de la mente humana, es decir, propiedades que nosotros ya traemos por naturaleza desde que nacemos. Por lo tanto, dice que un niño nace con la capacidad para desarrollar las reglas estructurales de la gramática. Él le llama a esta habilidad innata para adquirir el lenguaje como mecanismo de adquisición del lenguaje, por sus siglas MAL. El MAL capacita a los niños para analizar el lenguaje que oyen y de esta manera extraen las reglas gramaticales con las cuales son capaces de crear nuevas frases que nadie ha formulado antes. La adquisición del lenguaje se relaciona
con la experiencia ambiental y no guarda ningún tipo de relación con otros procesos de aprendizaje como la cognición. Este punto de vista es apoyado por el hecho de que todos los niños aprendan su lengua nativa, por compleja que sea, y dominan los conocimientos básicos de la lengua. Eh, es decir, cuando un niño nace, bueno, pues va adquiriendo este lenguaje, van aprendiendo a hablar, dependiendo de donde ellos se encuentren, ¿no? Los niños en nuestro país, pues obviamente aprenden a hablar español, los niños en Estados Unidos aprenden a hablar en inglés, entonces tienen esta capacidad eh, de aprender su lengua nativa, aunque sea muy compleja, y llega un punto en el que dominan los conocimientos básicos en relación con la gramática. Eh, también, pues digo, digamos, somos la única especie cuyo cerebro es más grande de un lado que del otro. Esta diferencia de tamaño entre hemisferios guarda una relación con la idea de que el mecanismo innato del lenguaje está localizado en el lado izquierdo. Nuestras habilidades lingüísticas se pueden dañar por lesiones en el hemisferio izquierdo si nosotros llegamos a tener algún tipo de lesión del lado del hemisferio izquierdo, que es el que nos provee de este mecanismo innato del lenguaje, bueno, pues vamos a tener algún tipo de daño para poder aprender este lenguaje. Pero si llegamos a tener un tipo de lesión en este lado del hemisferio, bueno, pues el otro lado del hemisferio no va a estar dañado. Entonces, ese otro tipo de habilidades mentales o motoras que maneja el hemisferio derecho, bueno, pues no van a estar dañadas. Entonces, esto apunta hacia una estructura localizada diseñada para proporcionar una capacidad para el lenguaje. Los aportes de esta teoría merecen algún tipo de consideración, sobre todo vale la pena destacar la visión detallada que proporciona del sistema lingüístico en sí mismo y su contribución al análisis de la sintaxis. Ahora bien, esta teoría no considera la posibilidad de modificación del lenguaje mediante alguna manipulación ambiental o del propio proceso de aprendizaje. Ahora bien, por otro lado, tenemos las teorías cognitivas, que son dos. Las teorías cognitivas son aquellas en las que su denominador común es que consideran el aprendizaje del lenguaje como parte del aprendizaje en general. Primero tenemos la de Piaget, que aunque Piaget no escribió mucho acerca de la adquisición del lenguaje, eh, pues su obra tuvo un gran impacto entre los teóricos de la década de los 70. Para él, la cognición es previa al lenguaje y este es el vehículo de expresión a través de las relaciones semánticas. La semántica sería el motor del sistema lingüístico y la sintaxis la forma de transmisión de los significados. Entonces, el orden temporal, cognición, lenguaje se ha visto a veces con cierto escepticismo bajo un punto de vista más crítico. Los aportes principales de esta teoría los podemos situar a nivel de la relación cognición-lenguaje, puesto que plantea la necesidad de explorar las aptitudes cognitivas de niños con retrasos en el lenguaje. La evaluación y la facilitación de las primeras relaciones semánticas son las áreas que más se han beneficiado en este enfoque. Esta perspectiva de que las adquisiciones semánticas del lenguaje dependen del grado de comprensión del sujeto, la adquisición y desarrollo del significado de las palabras está determinado jerárquicamente por niveles evolutivos. Las nociones, perdón, las nociones de estados secuenciales en un orden determinado han ayudado a que los terapeutas puedan identificar el punto en el que se rompe la secuencia evolutiva normal en los niños que presentan retrasos de lenguaje. Al igual que la teoría anterior, tampoco sugiere procedimientos terapéuticos para enseñar conceptos a los niños.
aunque metodológicamente implicaría situaciones contextuales más dirigidas y controladas de contenido y más formal. Esta teoría considera al niño autodidacta si se le proporciona una estimulación adecuada y el objetivo principal sería documentar el desarrollo, más no de intervenirlo. Sin embargo, bueno, pues este tipo de desarrollo natural no se observa en niños que tienen algún tipo de alteración del lenguaje. También tenemos la teoría del procesamiento de la información. Esta teoría ha sido muy relevante en las discusiones acerca de las relaciones entre el desarrollo del lenguaje y la comunicación. Se centra en estrategias que el niño usa para manejar sus experiencias. Su aplicación principal al proceso terapéutico se basa en la evaluación de la atención, la memoria y de todos los estilos de procesamiento en los niños con alteraciones del lenguaje. Sus aportaciones evolutivas van más allá del examen detallado de la forma con la que el niño aborda la tarea, que hacia la secuencia del desarrollo normal de las habilidades de procesamiento con el fin de determinar cuáles son las variables que afectan la memoria y la atención, así como la manera de compensar dichos problemas de procesamiento a lo que se llaman estrategias compensatorias. Perdón. Eh, Quien estudia esta parte, pues ha de ser muy cauteloso durante la evaluación para discriminar, para saber si el origen del problema es una deficiencia en las destrezas del niño o es que aún no se ha llegado a el nivel necesario de procesamiento cognitivo. Hasta aquí vamos a ver el día de hoy. El día de la sesión, en la sesión siguiente vamos a terminar de ver las teorías, por lo que el día de hoy no va a haber actividad sobre este tema.